Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana. Nos acompaña José Manuel Villalobos, él es director de Dato Electoral. José Manuel, buenos días. Pancho, buenos días. Un saludo a todos tus seguidores. Bien, esta semana ha sido algo turbulenta tal vez para los peruanos porque ha habido noticias que nos han desilusionado, nos han afectado. Principalmente me estoy refiriendo al fallecimiento de Mario Vargas Llosa, escritor peruano y el único peruano que ha ganado el premio Nobel, precisamente Premio Nobel de Literatura en 2010. Eso ha opacado otras cosas que han ocurrido no solamente en el país, sino también en la región. Lo que me refiero es las elecciones, la segunda vuelta de Ecuador que ocurrieron el último domingo, donde el presidente Noboa finalmente ha sido elegido nuevamente. Y entiendo que tú estuviste ahí como observador. Sí, tuve la oportunidad de estar el fin de semana pasado en Quito observando las elecciones invitado por el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Hemos podido apreciar cómo es que se llevan a cabo las elecciones en el país hermano del Ecuador y finalmente cómo es que se dieron los resultados que han dado como ganadora al presidente Noboa, ¿no? Sí, ahora, es curioso, ¿no? Porque vemos como la misma Luisa González, quien es cercana al correísmo, y otros representantes de esta izquierda latinoamericana no han querido conceder la victoria a Daniel Noboa, sino por el contrario han declarado fraude. Tú, que has estado ahí mismo, has podido evidenciar en carne propia, ¿has identificado algún indicio que pueda permitir esbozar este tipo de declaraciones o para ti ha sido una elección absolutamente limpia? Mira, los observadores lo que verificamos básicamente es el procedimiento electoral, ¿no? Desde la instalación de las mesas, la votación, el escrutinio, y no solo los observadores de las distintas misiones, sino la OEA también han declarado que el procedimiento se ha llevado dentro de los cánones normales, que no hay ninguna evidencia de que se haya alterado a través de los organismos electorales el resultado. Sin embargo, es una tendencia no solo de Ecuador, en el Perú y en otros países. Por lo general el ser humano tiende a ser picón, ¿no? A no reconocer el triunfo y no le echa la culpa a sus propios errores o conductas, sino busca encontrar en terceros la razón de su nueva elección, ¿no? Digamos que por mi parte, por lo menos que he estado ahí yo en el campo recorriendo varios locales de votación, no he visto ningún indicio de que pudiera me llevara a concluir que ha habido fraude, ¿no? Al contrario, yo lo rechazo. Sí. Lo rechazo categóricamente, ¿no? Bien, justamente tenemos una nota preparada acerca de las elecciones y precisamente que la OEA ha validado la victoria de Daniel Noboa como presidente del Ecuador. Vamos con la nota. Esta noche de segunda vuelta electoral y el consolidado hasta este momento de actas escrutadas a nivel del país refleja ya un total del 93.75% de actas que han sido ya ingresadas al sistema oficial de cómputos. Y tenemos entonces como gran total nacional en este momento a Daniel Noboa con el 55.84%. Una definición electoral que va perfilando a Noboa como el flamante ganador de la contienda. Hay gente desde el partido de Correa que han dicho que no ha habido fraude, ¿no? Y han dicho que la candidata es una mala perdedora. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró este domingo su reelección al imponerse de manera rotunda a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a la candidata correísta Luisa González, relegando al correísmo representado por Luisa hacia una derrota debida a un conjunto de factores que desinflamaron a la candidata en la recta final. Para el internacionalista Francisco Belaúnde, esto se debe a una ambigüedad en su mensaje que no fue bien recibida por el público indeciso, que terminó finalmente inclinándose hacia Noboa. La señora González el correísmo en general ha tenido un discurso muy ambiguo respecto de Maduro, y eso no ha gustado. Después también respecto de la dolarización que hay en Ecuador desde hace 25 años, que la gente apoya masivamente, porque claro, los protege de la inflación, y entonces al tener un discurso muy
ambivalente, que querían por un lado sacarlo, después decían no, vamos a ver. Entonces la gente ha quedado muy descontenta. Bajo esta coyuntura, lo que le espera a Noboa, ¿será solo buenas noticias? Al parecer ya se empieza a notar la gran minoría que tiene en la Cámara Legislativa, por lo que las bancadas de oposición ya están planificando cómo ejercer su rol de control político hacia el joven presidente. Un panorama complicado porque el partido de Noboa ADN no tiene mayoría en el Parlamento, ¿no? Casi tienen fuerzas iguales el partido de Noboa y el correísmo. Entonces va a ser difícil, van a haber seguramente momentos de tensión, va a ser difícil adoptar muchas medidas, normas que quiere adoptar Noboa, e incluso si quisiera hacer un cambio constitucional, porque él quisiera cambiar la constitución que justamente fue elaborada en la época de Correa. ¿Estará haciendo Noboa lo necesario para trabajar con las fuerzas congresales para llegar a su objetivo? Y eso va a ser difícil si hay esos enfrentamientos, ¿no? Bueno, aparentemente lo que estaría buscando es convocar a una asamblea constituyente. Desde la ciudadanía ya se empieza a notar cierta tranquilidad por contar con un gobernante que está lejos de las políticas de izquierda, que sumergieron al Ecuador en una grave crisis económica, situación que se siente hasta la actualidad. El pueblo ecuatoriano ha recibido con mucho gozo, con mucha alegría esta nueva elección, este nuevo presidente, ya que hasta el día de ayer, diríamos así, estaba como todas las posibilidades, las personas estaban todavía, los comercios un poco así como en incertidumbre. Una incertidumbre que llega a su final al contar con un presidente que defiende los principios democráticos y sobre todo el sentido común. Nosotros como pueblo cristiano estamos muy tranquilos, diríamos, porque algo que él ha presentado, ¿no?, durante la campaña, y es algo que nosotros como creyentes tomamos en cuenta esto, ¿no? El mostrar la familia, el mostrar la esposa, el mostrar los niños, nos muestra en qué persona nosotros estamos poniendo nuestra confianza, ¿no? En esta elección, más que consolidar un proyecto ideológico, los ecuatorianos optaron por una alternativa que ofreciera estabilidad, apertura al cambio y una distancia clara al pasado reciente. Muchas gracias a nuestros reporteros por esa prudente nota acerca justamente de lo que conversábamos con nuestro primer invitado de esta mañana, José Manuel Villalobos, director de Dato Electoral. Estamos hablando acerca de las elecciones que se han llevado en Ecuador, la segunda vuelta que le ha dado la victoria a Daniel Noboa. Ahora, mencionabas tú que efectivamente, como has sido observador, te invitaron para hacerlo. ¿Qué aprendizajes puedes llevarte o qué oportunidades de mejora puedes traer al Perú ahora que has estado en Ecuador, ¿no? Es un país vecino, un país hermano, semejante a nivel cultural, semejante también en un pasado tal vez político, no tan distinto al nuestro. ¿Qué apreciaciones puedes traer de allá que puede servirnos a los peruanos de cara a lo que va a ocurrir en un año de acá adelante, que son las elecciones generales de 2026? Bueno, en realidad creo que el sistema peruano es un poco más avanzado. Digamos, que de repente algunas cosas que más bien ellos podrían... Tú sabes que nosotros acá en el Perú votamos y nos ponen un holograma, ¿no? Sí, como es que en el DNI. En el DNI, que es la constancia de que hemos votado. En cambio, en Ecuador les dan una tarjetita. Ya. Y esa tarjetita, que es sin papel, la tienes que guardar hasta la siguiente elección, porque es lo único que te acredita que has votado para poder hacer los trámites. Porque al igual que acá, si es que no votas... y no pagas tu multa, en tanto no hagas eso no puedes hacer los trámites bancarios, notariales, etcétera. Entonces, ese cartón, sí, que es como un DNI prácticamente, del mismo tamaño, claro, lo tienes que enmicar, y, o sea, sales del local de votación y está ahí la gente ofreciéndote el servicio de enmicado, se genera un negocio, ¿no? Claro. También en el Perú, siempre con el holograma es más fácil. Ahora, algo que sí ellos tienen, que acá no se ha discutido, pero todavía no, ellos, por ejemplo, votan los chicos de 16 y menores de 18 años. ¿Opcional o obligatorio? Opcional. De 16 a 18 es opcional. Sí, es opcional. Cosa que acá es obligatorio a partir de 18 y el de 17 y Sí. 16 no vota. Ellos sí tienen esa participación opcional de los menores de 18 años y mayores de 16. ¿No? Interesante, pero no sé si es que los peruanos... A ver, yo creo que muchos peruanos incluso
tal vez nos gustaría elevar la valla electoral. 18 años es muy joven a veces, ¿no? Y 16 años todavía con la influencia tan fácil que pueden tener los jóvenes, sobre todo con esta postergación adolescentrista. Mira, que yo caracteriza a no las sé, nuevas no sé generaciones. la cantidad de adolescentes que han votado, pero yo al menos en los locales que estuve recorriendo, verificando y no me percaté, al menos no me di cuenta si había alguno que votó de esa edad, pero está permitido. Sí. El voto es obligatorio allá hasta los 64 años nada más. Ujú. Después de los 64 es opcional. Es opcional también para los policías y los militares. Ujú. En el Perú es obligatorio, por Sí. ejemplo, ¿no? Entonces, tiene algunos matices distintos. Ellos tienen el recuento de votos, que posiblemente ahora la candidata que ha perdido podría hacer sus reclamos y pedir recuento de votos. Sí. Es decir, en Ecuador cuentan los votos y los guardan Ujú. para que después se pueda hacer un reclamo y volver a contar los votos. Ujú. Eso en el Perú no teníamos. Lo Sí. vamos a tener. En el 2026 y hay una ley que se ha aprobado y que ha establecido de que en los casos en que las actas en el Perú tengan errores materiales, es decir, que tengan errores aritméticos que no te permitan saber cuál es el resultado en el acta, ahora sí ese error material se va a poder resolver no con la copia del otro acta, sino que se podría resolver contando nuevamente los votos de esa mesa. Eso es Ujú. algo que va a cambiar en nuestra modalidad de votación y de conteo de resultados en el Perú, y que es algo que ya Ecuador tenía, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va con eso, vamos a ver cómo le va en Ecuador ahora que hay la candidata que ha perdido reclamando un supuesto fraude, que posiblemente pueda pedir un recuento de votos, ¿no? ¿Han sido elecciones generales o han sido elecciones solamente presidenciales? Han sido presidenciales, segunda vuelta presidencial, ¿no? En las generales que fueron... ¿Cuándo fue la primera vuelta? Hace mes y medio. La recomposición de las cámaras en Ecuador, como Eso sí, para quién? no recuerdo bien, pero ha sido presidencial. Creo que es en otro momento que Sí. se recompone. Bien. Ahora, la diferencia que ha habido entre Daniel Noboa y Luisa González ha sido casi más de 10%, ¿no? 44.37 ha sacado Luisa González, mientras que Daniel Noboa ha sacado 55.63. Justamente conversábamos un poquito antes de comenzar el programa. El tema de la seguridad en Ecuador ha sido determinante, ¿no? Ecuador, al igual que Perú, padece justamente de esta criminalidad, alta criminalidad internacional que azota justamente a los ciudadanos inocentes, tanto ecuatorianos como peruanos. Ha sido la plataforma de lucha contra la inseguridad lo que le ha permitido a Daniel Noboa, tal vez... Es muy posible porque en Ecuador uno de los principales problemas es la inseguridad, que es mucho más alta, digamos, la criminalidad está mucho más alta que en Perú, que ya la tenemos acá en niveles muy graves, allá es mucho más grave, la cantidad de muertos por día es más alto que acá, ¿no? Entonces, ¿En serio? podría ser ese uno de los factores que la propuesta de Noboa de una mano más firme contra la delincuencia, el respeto del Estado de Derecho en contradicción con la candidata de izquierda, que suelen ser más pro derechos humanos, etcétera. Sí. Entonces, de repente, el ecuatoriano en su mayoría ha preferido, digamos, un gobierno más firme que pueda combatir el crimen, ¿no? Y por eso haberle dado el apoyo. Ojo que, no te comenté, pero a diferencia de Perú, donde las encuestas se prohíben una semana antes, en Ecuador se prohíben 10 días antes. Ya. Y el resultado de las encuestas hasta 10 días antes daban un empate técnico. Sí. Y el día de la elección, las encuestadoras que hicieron la boca de urna a las 5 de la tarde, una dio a favor de Noboa y la otra dio a favor de la candidata González, pero por un margen muy apretado. Eso significa que las encuestadoras cada vez pierden más credibilidad, no solo acá en el Perú, sino en otros países, como va a pasar en Ecuador. Sí. No han acertado. Podrían haber muchas explicaciones, ellos van a decir... El voto rural que demora en llegar, como suele ser acá. o el voto escondido, que hay gente Sí. que no quiere decir por quién votó, pero la cosa es que los 12 puntos de diferencia que le ha sacado a Noboa a González demuestran pues, que las encuestadoras han estado lejos de acertar siquiera de cerca Claro, el resultado. 10 puntos son 10 puntos, pues, 10, ¿no? sí, claro. No estamos hablando como las elecciones acá de 2021, donde Keiko ganó en boca de urna, pero apenas por muy poco, y finalmente, indistintamente de si hubo o no algún motivo ulterior debajo del proceso electoral, la diferencia terminó siendo muy, muy, muy pequeña, ¿no? Ahora, mencionabas que tal vez hubo el voto escondido. ¿Hay estigmatismo, digamos, para ser novoísta, como hay, digamos, con otros candidatos, como es el caso peruano? No con el lo he fujimorismo? analizado, pero sí lo que estuve indagando y preguntando con gente en la calle, había mucha indecisión. Sí. O sea, había mucho indeciso que por lo menos
hasta un día antes de la votación no sabía por quién votar, ¿no? Ujú. Entonces puede ser que también a última hora hayan sopesado cuál era la mejor Sí. propuesta para su país y decidirse por Noboa, ¿no? Si tuvieras que hacer un símil, digamos, de Daniel Noboa y Luisa González con candidatos o políticos peruanos de trayectoria que son de conocimiento de nuestro público, como para tratar de identificarlos en el espectro político, ¿con quién los compararías? Bueno, todos sabemos que Noboa es una persona derecha, que acá la podríamos... ¿Pero una derecha más liberal, una derecha más conservadora? Yo creo que es un poco más conservadora, digamos, Ujú. más López Aliaga, Ya. ¿no? No sé si... En contra de la ideología de género, en contra del tema woke. Sí, sí, pero en contraposición la candidata de izquierda, digamos, que podríamos decir que es progresista, Más Verónica Mendoza que Cerrón, digamos. pero ella está en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Sí, está en Ajá. contra del aborto. O Entonces, sea, más como Perú Libre, una sí, izquierda sí, más, sí, más conservadora. Exactamente. Pese a que su grupo es progresista, liberal, Sí. ella es estuve viendo eso, me pareció muy interesante Curioso, cómo ¿no? es que estaba dentro de ese grupo, pero ella estaba en contra del aborto, ¿no? Sí, tal vez sea eso un buen indicador de cómo es que en la región se está despertando las voces conservadoras indistintamente de la posición en el espectro político, ¿no? Porque hemos visto acá en estos últimos 4 años que ya van de gobierno y de parlamento que la derecha conservadora y la izquierda conservadora ha podido conversar en puntos en común en contraposición con la izquierda progresista o con la izquierda caviar, como solemos decir acá, ¿no? Puede que esta característica esté floreciendo en distintas partes de la región. Es posible, ¿no? Pero no todo el grupo de ella es así. Claro. Ella básicamente tiene esa línea, pero el grupo que la sigue, el correísmo, ya sabemos que es más similar acá al grupo del Nuevo Perú, creo que se llama el Sí. partido de Mendoza, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, eso ha sido las elecciones en Ecuador, que seguramente también tendrán alguna influencia con Perú, ¿no? Recordemos que cuando en un país la seguridad se combate de manera draconiana y determinante, los delincuentes buscan nuevas oportunidades. Vamos a pasar un símil, ¿no? Como si fuera una oportunidad laboral. Entonces, si en Ecuador se reducen las posibilidades de poder delinquir, estos delincuentes buscarán nuevas oportunidades, como es el caso del país vecino al sur, que somos nosotros. Ahora, lo importante será acá que los presidentes de toda la región puedan tener estrategias en conjunto, porque de lo contrario vamos a tener el efecto globo, ¿no? Como Sí, sucede... mira lo que pasó el día anterior a la elección. El presidente Noboa, que además era el candidato, dictó un estado de excepción, que viene a ser lo que en el Perú es el estado de emergencia. Sí. Y eso afectó a la frontera peruana, porque se cerró la frontera Ujú. y los comerciantes de Perú que cruzan todos los días a Huaquillas, hacen negocio, Sí. estuvieron quejándose porque no, y también los de Ecuador, ¿no? Que no los dejaban pasar, y era porque, claro, se temía que pudiera haber una incursión de delincuentes, etcétera, que al cruzar la frontera o viceversa, y la cerraron, ¿no? La cerraron, estaba cerrada por el día de la elección y el día anterior, ¿no? Entonces va a depender mucho de las políticas que ahora Noboa aplique para contrarrestar la inseguridad que en Ecuador, como dije, es muy grave, parece que es más grave que en el Perú. ¿Pudiste evidenciar algo, digamos, gente con no, seguridad privada? Bueno, obviamente que nosotros como observadores nos tratan de dar la mayor Claro. seguridad, entonces como que puedes quedar en una burbuja, Sí, ¿no? sí, Y sí. no ver la realidad, pero en realidad fuimos a los diferentes barrios a donde se vota y digamos, no pude ver ningún elemento que me pudiera decir que hay una violencia extrema, Sí. pero las noticias de los que viven ahí día a día así lo demuestran. Ahora, entendemos que Ecuador es un país dolarizado, la economía todo es en dólar. Yo llevé mi dinero en soles y obviamente nadie la reconoce, entonces todo es en dólar y tiene mucha cercanía Noboa con Trump, ¿no? Sí. Entonces, parte de su discurso era que él apoyaba a Trump. Claro, Entonces, claro. el triunfo, aunque no lo creas geopolíticamente, no creo que no nos conviene a Perú que haya ganado Noboa, tal vez, ¿no? Porque el gobierno americano va a tener más cercanía con él que con nosotros, Claro. que no somos un gobierno, digamos, más alineado Sí. al país de América. No sé si Sí. eso nos convenga, ¿no? Hay que verlo tal vez con un poco de celo, pero bueno, pragmatismo, ¿no? Geopolítica pragmática. Bien, muchas gracias a José Manuel Villalobos, director de Dato Electoral, quien estuvo con nosotros para hablar acerca de las elecciones en Ecuador, la segunda vuelta que ocurrió este pasado domingo, quien le dieron la victoria al ya presidente Daniel Noboa
quien le ganó a la otra candidata, Luisa González. José Manuel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Una pequeña pausa y regresamos con Bruno de Ayala, analista internacional, porque también lo que ha ocurrido a nivel internacional ha sido la nueva revolución China, red de pago mundial con yuan digital. ¿Qué significa esto para la hegemonía geopolítica de Estados Unidos? Pausa y regresamos.